Bienvenidos a Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde los negocios dejan de ser procesos y se convierten en decisiones que se sienten, porque si no conecta, no importa. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Mesa, bienvenidos a un episodio más de Mesa Abierta. Hoy estoy súper emocionada porque está con nosotros alguien que es muy especial y querido para mí. Ella es Jazz Afanador, ella es life coach y les voy a platicar un poquito de su semblanza. Ella nació y creció en Colombia, obtuvo su título en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En el 2000 se mudó a México y durante su estancia ahí es donde descubrió su pasión por el bienestar emocional y comenzó su camino acompañando a las personas en procesos de sanación emocional. En el 2018 realizó un curso de coaching en neurosemántica y programación neurolingüística con la International Society of Neurosemantics. Más adelante, en 2019, participó en un programa de coaching emocional del método de biodescodificación en el Centro de Entrenamiento Memoria Emocional. En el 2020 se muda a Canadá y unos años después, en 2023, se certifica como coach en el Código de la Emoción con Discover Healing. En el 2024 obtuvo su certificación como Life Coach con Rhodes Wellness College. Como coach, está profundamente comprometida en ayudar a las personas a explorar, comprender y transformar sus experiencias emocionales a través de una variedad de herramientas y técnicas. Acompaña a individuos a reconectar con su cuerpo, con sus emociones, con su mundo interno y empoderarlos en su camino hacia la sanación y el crecimiento personal. Su historia personal la llevó a dedicar su vida a ayudar a otros. Y hoy hablaremos sobre heridas de la infancia, este tema que de repente escuchamos mucho y no sabemos de qué nos están hablando. Pues hoy tenemos a la experta en este tema que nos va a aclarar muchas de esas dudas. Bienvenida, Jazz, gracias por estar aquí. Querida Araceli, es un placer enorme para mí estar aquí contigo hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada porque vamos a poder hablar de este tema que considero que es la base de lo que somos todos los seres humanos. Y es apasionante ver cómo cada cabecita, cada mundo, cada corazón, cada alma es completamente diferente, pero traemos las mismas bases. Entonces, gracias por invitarme y aquí estoy para ti, para tu auditorio y bueno, yo encantada de poder participar el día de hoy. Yo encantada también de que te escuchen y te conozcan. Yo siempre he dicho, todo el mundo necesitamos una Jazz en nuestra vida, así es de que les voy a dejar en sus redes, acá abajo les voy a dejar las redes de Jazz para que la puedan contactar. Y si esta información resuena contigo, recuerda darle clic a la campanita y seguirnos y también compartirlo. No sabemos quién pudiera necesitar esta información y que pudiera ayudarles. Entonces, Jazz, aquí en Mesa Abierta, lo más importante son las personas, ¿no? Creemos que ante este mundo de inteligencia artificial, algo que tenemos que reconectar o que recuperar es el enfoque en las personas. Así de que nuestra primera pregunta para ti pues es, ¿quién era Jazz antes de convertirse en este coach emocional? Bueno, pues esta ha sido una gran historia. ¿Quién era Jazz antes de la nueva Jazz? Antes, pues podría yo decir lo que era Yasmín Afanador Ortiz. Era una chica con muchas ganas de hacer cosas, de descubrir el mundo, de estudiar, que llega a México en sus 20s, graduada de la universidad en Colombia en la carrera de Administración de Empresas. Llegó a México con muchas ganas de ver el mundo, de empezar una nueva vida lejos de un pasado doloroso, de una infancia difícil, de muchas inseguridades, de muchos miedos, pero con unas enormes ganas de transformar mi vida. Entonces, a pesar del miedo, me moví sola a México y empecé mi viaje en México en el año 1999-2000. Un par de años después conozco a quien hoy es mi esposo, con el cual formamos una familia y tenemos 2 hijas. Y así fueron transcurriendo mis años trabajando en el mundo corporativo, ejerciendo mi profesión, estudiando un poco acerca de todo este mundo de la administración, hasta que la vida me detiene y empieza mi camino de transformación. ¿Y cuál es ese momento que marca tu antes y tu después en este camino, ¿no?
Pues bueno, querida Araceli, imagínate que yo me sentía muy bien con lo que hacía, me sentía muy tranquila como era yo con la vida que tenía, pero siempre tenía muchas preguntas, siempre había muchas cosas que me jalaban como hacia atrás, como hacia mi pasado, siempre tenía muchas preguntas de por qué era, por qué reaccionaba como reaccionaba, por qué había cierta nostalgia, cierta tristeza en lo que yo hacía y de un momento a otro tuve un diagnóstico médico muy alarmante para mí, para mi familia, para mis hijas, un momento en mi vida donde la misma vida me detiene y fue un diagnóstico donde tenía dos opciones, o una cirugía mayor muy grande con unos riesgos muy altos o no hacerla y continuar con una enfermedad neurodegenerativa que podría causar muchas condiciones médicas y negativas para mí. Y en ese momento me sentía al límite, ¿no? Me sentía al límite y tuve que tomar muchas decisiones y pienso que cuando la vida te pone en el extremo es cuando la vida te orilla a tomar decisiones, pero también te da como la fuerza para cambiar y transformarte. En ese momento yo tenía que hacerme una cirugía, como te digo, tenía que someterme a una cirugía muy importante, donde la probabilidad de éxito solo era del 30% y con unas probabilidades de consecuencias después de la cirugía pues no muy buenas para mí. Era una cirugía a nivel cerebral y en ese momento pues dadas las circunstancias yo decidí no operarme. Y en ese sentido yo empecé a preguntarme, a hacerme muchas preguntas, ¿por qué he tenido que llegar a este nivel? ¿Qué partes de mí no he atendido? ¿Qué partes de mi vida no he querido mirar con amor? ¿Y desde dónde estoy viviendo? ¿Desde mi presente, con mi familia, con mi esposo, con mis hijas? ¿O todavía estoy jalando mi pasado? Una infancia difícil, una infancia con mucho dolor, una infancia violenta. Y en ese momento dije, pues primero voy a indagar qué es lo que pasa conmigo. Primero voy a descubrir si hay algo en mí que no me deja avanzar en términos de salud. ¿Qué me está queriendo decir mi cuerpo con este diagnóstico médico que tengo? Y fue así como me encontré a una persona como yo, como la que soy yo, ¿eh? En ese momento es una persona que le voy a agradecer mucho que se haya presentado en mi vida. Y esa persona me enseñó que yo estaba viviendo mi presente con mis emociones del pasado. Y me enseñó a ver la vida desde el perdón, desde el amor, desde la ternura, desde entender de que yo merecía una vida plena. Y empecé un camino emocional, tomé muchos tratamientos holísticos, alternativos, y empecé a avanzar de una manera increíble que yo misma no me lo entendía. Pareciera magia, pero no es, porque no existe para mí. Y al cabo de unos meses yo me fui empezando a sentir mucho mejor, al grado de que la cirugía no fue necesaria. Y en ese momento, después de muchas cosas que atravesamos, después de muchos ires y venires con mi esposo pensando que era lo mejor para mí, yo me empecé a sentir muy bien, empecé a hacer las paces con mi pasado, empecé a hacer las paces con mis padres, empecé a perdonar y empecé a perdonarme a mí, porque a través de toda la forma como había estado viviendo mi vida, me había dado cuenta, o me di cuenta en ese momento, que me estaba haciendo mucho daño, que estaba siendo muy dura conmigo misma y que me estaba lastimando, y que estaba pensando tal vez que vivir de la manera que vivía era porque yo merecía vivir así. Y no, yo tenía la oportunidad de vivir una vida diferente, con otra forma de verlo, cambiando mis creencias, cambiando la forma como yo pensaba y sobre todo perdonándome porque me estaba haciendo mucho mal, ¿no? Entonces, en ese momento, yo me empecé a sentir de maravilla, me empecé a sentir bien, mi cuerpo recuperó energía, empecé a recuperar mi vitalidad. Yo dije, creo que la vida me quiere decir algo. Después de tantas preguntas porque siempre me he preguntado mucho, mi cabeza no para y todo el tiempo me pregunto y me pregunto cosas. Y creo que esas eran las respuestas que yo estaba buscando después de esas preguntas.
y a esa persona que conocí en ese momento que se llama Salvador. No es mi Salvador, porque así su nombre lo dice. Y yo le dije a él, le dije, yo creo que la única forma que yo tengo para agradecerle a la vida y a Dios lo que me ha puesto enfrente es haciendo lo que tú has hecho conmigo. Y es transmitirlo a los demás. De entender de que somos una emoción, somos un cuerpo solo, pero también nuestro cuerpo habla por nosotros y nuestro cuerpo lleva la cuenta de todo aquello que no hemos emocionado. Y fue así como yo decidí estudiar y prepararme y me hice terapeuta en biodescodificación biológica, tomé el curso como coach en neurosemántica y entendí una cantidad de cosas enormes. Empezó mi vida a transformarse de una manera linda, hermosa. No puedo describir la forma porque todo empezó como que las piezas empezaron a encajar de manera perfecta. Un par de años después ya me sentía lista para abrir mi consulta, para empezar a transmitir todo esto y la vida me cambió. Las preguntas desaparecieron y yo pienso que fue porque encontré las respuestas correctas en el momento correcto. Pero si la vida no me hubiera puesto al límite, tal vez yo seguiría haciéndome las mismas preguntas y estaría en el mismo bucle tratando de encontrar las respuestas. Entonces, la vida me puso al límite para ponerme hoy aquí como Jazz, no como Yasmín Afanador, sino como Jazz Afanador. Wow, qué increíble. ¿Y cómo lograste como tomar una decisión tan fuerte en un momento tan difícil y más porque ya eras mamá, ¿no? Claro. Entonces es como, o sea, ya no solo era decidir por ti, sino también decidir por tus niñas, ¿no? Y el tener como un diagnóstico médico y o sea, como cuando ves una realidad y el decidir trabajar por algo interior que no es tan visible o tan, digamos, pues como tan real, ¿no? Tomar esa decisión, cómo logras hacerlo y que esas a veces dudas o preguntas que te surgen de si funcionará, no, estoy haciendo lo correcto y seguir hasta lograr pues ese proceso de sanación. Me sentí guiada. Yo pienso que el cuerpo hablaba por mí. Era un cansancio extremo, me dolía todo el cuerpo, tenía contracturas musculares, me dolía desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. No me sentía bien en el cuerpo. Y yo pensaba que yo pensé en ese momento, lo voy a intentar. Y definitivamente si algo no sale, pues vamos a someternos a la cirugía. La cirugía yo lo pensaba mucho, me daba más miedo la cirugía, porque la cirugía me iba a incapacitar por lo menos por 4 meses, donde yo iba a tener... El doctor me lo explicó de una manera tan clara que me dio pánico, la verdad. Me dijo, es como si fuéramos a desconectar tu computadora y la vamos a volver a conectar. Y ese proceso se va a demorar 3, 4 meses. Yo dije, no, yo no me puedo desconectar de la vida, las niñas estaban chiquitas. Y mi esposo me dijo, yo te apoyo en lo que tú decidas, vamos a intentarlo, si vemos que funciona, lo hacemos y si no, pues retrocedemos los planes. Y creo yo que decidí asumir el riesgo. Yo me sentí guiada, me sentí tranquila. Y pienso yo a lo mejor que fue tanto mi miedo que ese mismo diagnóstico tal vez se hizo demasiado grande, se hizo gigante, pero el poder lo tenía yo. Y yo pienso que la culminación de ese diagnóstico era un profundo cansancio. Me dolía el cuerpo, pero era que me dolía el alma, me dolía el corazón, me dolían los recuerdos, me dolía no sentirme amada, me dolía sentirme rechazada, como son las heridas de la infancia, ¿no? Me sentía sentirme abandonada, me sentía sentirme humillada, me dolía sentirme traicionada. Entonces me di cuenta que todo lo que estaba sintiendo en mi cuerpo realmente lo estaba sintiendo en mi alma, en mi corazón. Y cuando el cuerpo enferma, es porque el alma llora, es porque el alma dice, necesito que nos atiendan, necesito que nos veas, ¿no? Y a raíz de mi experiencia, creo que eso nos pasa a muchos de nosotros en todo momento, ¿no? Okay. La sanación es algo que va en conjunto, es la sanación del cuerpo, pero también la sanación de las emociones, la sanación de tu corazón, las emociones, cómo entender lo que emocionalmente estás
sufriendo, estás callando, estás guardando, no estés hablando con nadie y eso al final se refleja en el cuerpo. Por supuesto no estoy peleada con la medicina, por supuesto que no en ningún momento, pero es algo que debe ir acompañado, es algo que debe ir acompañado. Yo me atendí con mis médicos en ese momento, me llevaron de la mano con tratamientos médicos y para llegar a la conclusión de que podíamos solventarlo con un tratamiento y así fue efectivamente de manera exitosa. Pude someterme a un tratamiento que me llevó de la mano y me llevó junto con esta sanación emocional a tener una vida plena y a estar tranquila y a poder lidiar con eso que estaba maltratando mi cuerpo en ese momento y que al día de hoy pues puedo vivir con ello y no tengo ningún tipo de problema. Acabas de decir algo bien importante porque no es el decir, no, no voy a ir con médicos, ¿no? Sino realmente es como ir a un tratamiento integral donde te acompaña la medicina y la ciencia, pero también esta parte, que también es ciencia, ¿no? Y esta parte holística, porque las personas somos cuerpo, pero también somos alma, y esas emociones, como tú bien dices, pues de repente se reflejan en tu cuerpo, ¿no? Entonces es bien importante. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué son las heridas de la infancia, Jazz? Las heridas de la infancia, como tal, son experiencias dolorosas que hemos vivido en nuestra infancia. Son situaciones de las cuales no hubo una solución y que quedaron impregnadas en nosotros como memorias traumáticas, como memorias dolorosas y que están ahí, se quedan impregnadas en nosotros desde la infancia y que crecen con nosotros y cuando somos adultos salen de las maneras menos inesperadas. Son heridas muy profundas que marcan nuestra vida. Este tema me parece apasionante porque somos el resultado de nuestra infancia, somos el resultado de lo que vivimos en nuestros primeros años de vida, son el resultado de todas esas experiencias dolorosas que como niños no podríamos entenderlas ni racionarlas, sino que entendimos que esa era la forma de vivir, ¿no? Y se ven reflejadas en cómo reaccionamos hoy con nosotros mismos y con los demás. Las heridas de la infancia son 5, básicamente. A mí me gusta dividirlas en 2, las que son básicas, las que hacen la base y las que se generan después. Las heridas de la infancia, como te decía, son 5. Para mí las más importantes y las más básicas son la herida del abandono y la herida del rechazo, porque son las que se gestan inclusive desde antes del nacimiento. Luego está la herida de la humillación, la herida de la traición y la herida de la injusticia, ¿no? Cada una de estas heridas repercute de manera importante en lo que somos. En lo que somos, en lo que hacemos, en cómo reaccionamos y crecemos con esas heridas, ¿no? Las podemos tener todas, podemos tener una, podemos tener dos, no lo sabemos, eso depende mucho de cada persona, de cómo fue tu infancia, de cómo te recibieron tus padres, cómo fue la convivencia en tu hogar a nivel de papás, si tuviste papás ausentes o no, cómo fue el ambiente familiar en el cual te desenvolviste cuando eras una niña o un niño, y todo eso repercute en lo que vives hoy, en cómo lo vives, en cómo reaccionas, en cómo te comportas, en todo lo que tu cuerpo te dice o que tus emociones estás guardando, pero que no logras identificar, ¿no? Y siempre decimos, así soy, así crecí, así me enseñaron, es que eso fue lo que aprendí, pero realmente estamos hablando desde esa herida que nos marcó de manera tan importante, ¿no? ¿Todos los seres humanos tenemos heridas de la infancia? Yo me atrevería a decir que sí. Pero no las mismas. Pero no las mismas. Tu ambiente emocional y el mío, por supuesto, fue distinto. Tus padres y los míos, por supuesto, y lógicamente fueron diferentes. Pero generalmente siempre nos estamos moviendo dentro de esas 5 heridas. Pero yo me atrevería a decir que sí, que todos los seres humanos tenemos heridas de la infancia. Y en este proceso, o sea, todos tenemos heridas de la infancia, pero estas se esconden, simplemente desaparecen, o llega un punto de tu vida en que se activan y es cuando tienes que empezar a sanar, y cuando las sanas igual logras que ya desaparezcan, o simplemente es como
que pasaste el examen, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sí, yo pensaría y te diría que las heridas de la infancia no desaparecen, se transforman, se ocultan, se esconden en aquellos rincones internos y se expresan en el momento en que se activan. Es decir, vives una situación X en este momento donde se activa esa herida que traes contigo y reaccionas de manera desproporcionada o sientes alguna sensación en tu cuerpo fuerte o es tanto lo que te impacta, lo que vives, que es, tú dices, ¿por qué reaccioné así? ¿Por qué lo hice de esta manera? ¿No? Entonces ellas están ahí, están albergadas en nuestro cuerpo, viven con nosotros, también se reflejan en la forma de tu cuerpo, en la forma como sientes, en la forma como te expresas, pero ellas están ahí, te transforman. Y a medida que creces y a medida que vives ciertas experiencias, pues ellas van a aparecer. Porque acuérdate que estamos hechos para sobrevivir. Y esas heridas nos muestran y nos preparan para protegerte, para sobrevivir, ¿no? El cerebro entiende que tú tienes que sobrevivir todo el tiempo. Entonces esas heridas te preparan para eso, porque eso fue lo que aprendiste en tu primera infancia. Si fuiste una niña o un niño que nació con herida de rechazo, si sus padres no lo esperaban o no esperaban, si vivió en un ambiente conflictivo, de violencia, si fue atendido por sus progenitores o lo cuidó otra persona, si vivió alguna situación dolorosa, traumática, eso queda impregnado allí. El niño no se defiende, el niño no se puede defender. Entonces lo inscribe en su interior como una vivencia y como la forma de protegerse ante una eventualidad que pueda pasar. Y cuando crecemos y vivimos ciertas experiencias, esas heridas se activan. Y estas heridas no necesariamente es que alguien nos las haya provocado a propósito, ¿no? A veces pudiera ser, no sé, alguna broma o alguna forma en la que te dijeron algo y tú lo tomaste de esa manera, o si son provocadas por una acción premeditada de lastimar al otro. No son acciones premeditadas, yo diría que más bien son situaciones, partiendo del hecho de que nadie quiere hacerle daño al otro, ¿no? Partiendo del hecho de que reaccionamos desde lo que somos. Igual en nuestros padres, ellos también lo hicieron de la forma en que lo aprendieron. Entonces, pensaría yo que es una forma de reaccionar y si tú estás ahí y lo asumes, dependiendo la carga emocional que eso lleve, es como va a impactar en ti. Te pongo un ejemplo para más claridad. Una mamá que tiene un bebé, ¿no? Y ese bebé siente una herida de abandono. Pero no es una herida de abandono infringida porque la mamá abandone su bebé. ¿Qué tal que sea una madre que nace su bebé, pero tiene que trabajar, pero tiene que dejarlo al cuidado de alguien más porque tiene que llevar el alimento a casa, porque es una mamá soltera, por ejemplo, y con el dolor de su corazón deja al bebé con alguien para que lo cuide porque ella tiene que ir a trabajar para traer el sustento a casa? Se gesta una herida de abandono en el bebé, pero es una herida que la mamá no lo hizo con toda la intención, al contrario, lo hizo con amor, pero es lo que el bebé recibe en ese momento o el niño recibe en ese momento. Pues no tengo a mamá y la sensación que recibo es, ¿dónde está mamá? Estoy abandonado porque no está mamá, ¿no? No fue algo premeditado por ella, sino cuando crecemos y entendemos el por qué o el para qué de la situación, podemos entender que mamá lo hizo por amor. Lo hizo porque necesitaba ir a trabajar para que a ese bebé no le faltara nada. Pero la herida quedó instaurada. Entonces, una de las formas maravillosas en la sanación es entender que no hay culpables. Los culpables al final no existen, ¿no? Porque muchas veces no entendemos esas cosas como pasan de cierta manera, de que la intención que yo tenía era diferente, pero sin quererlo y con el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento y sin ninguna intención, te lastimé. Te lastimé y eso provoca en ti que tú tengas una sensación y una herida de abandono que no fue infringida con toda mi intención. Al contrario, por todo el amor que te tengo, intenté hacerlo de la mejor manera.
¿Y estas heridas se manifiestan siempre cuando somos adultos o puede ser antes o cómo se manifiestan o en qué momento? Puede ser antes, incluso hay algo que se llama el proyecto sentido, ¿cierto? El proyecto sentido es este periodo de concepción del bebé, pasando, se concibe el bebé, todo el proceso de gestación, de embarazo, nacimiento, los primeros 3 años de vida, la primera infancia, la adolescencia. En ese momento hay una línea de tiempo muy importante. Cuando el niño empieza a tener conciencia, podemos empezar a sentir la consecuencia de esas heridas, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, un niño con temas de comportamiento en la escuela, con algún tipo de adicción, con temas de depresión, de ansiedad, ¿no? Podríamos empezar a detectar qué pasó en la infancia de ese niño. Casos en consulta tengo un montón, ¿no? De cómo se ve reflejado cuando empezamos a crecer y nosotros empezamos a cambiar, podemos darnos cuenta de que hay algo que arrastro. Lo digo por experiencia propia, es decir, sentirme como fuera de, sentirme como desconectada del mundo, con tantas preguntas al mismo tiempo y darme cuenta que todo eso está instalado en lo que yo viví de niña, ¿no? ¿Y cuáles son estas señales son esos comportamientos? O sea, yo puedo estar como más consciente de eso que estoy sintiendo y qué señales me darían de necesito trabajar estas heridas. Y como mamá también, si está en la adolescencia el niño, ¿cómo puede darse cuenta para empezarlas a trabajar y prevenir problemas futuros? Ok, por ejemplo, eh, vamos a hablar de la herida de rechazo, que es una de las heridas para mí básicas, indispensables, ¿no? La herida de rechazo es el resultado de que no nos sentimos completamente aceptados por nuestros padres, ¿no? Por el motivo que haya sido. Entonces, son niños que crecen buscando la perfección, son niños, adolescentes, adultos, se puede presentar en cualquier etapa de tu vida, que somos complacientes, tratamos de complacer a como dé lugar a los demás, que tenemos mucho miedo a ser rechazados, que tenemos mucho miedo a que nos abandonen, que nos sentimos incapaces de enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque tenemos miedo al rechazo. Entonces yo hago lo que tú me pidas para que no me rechaces. Porque en mi infancia, cuando aprendí, cuando se concibió en mí esa herida, no me aceptaban como yo era. Tal vez el nivel de exigencia de mis padres era muy alto. Si me regreso un poquito, tal vez fue un niño o una niña que no me esperaban. Tal vez fue un niño que nació y no tenía papá y su papá nunca estuvo. Me sentí que no era aceptado en el mundo y eso trae muchísimas consecuencias. Entonces, hay diferentes comportamientos que nos denotan que aquí pasa algo. El adolescente puede sentir eso, pero el adulto, ¿cómo lo hace? El adulto se protege y huye, ¿no? Porque tiene miedo al rechazo, entonces mejor me aíslo y no comparto con nadie, porque si me entrego o si socializo o si me abro a los demás, me van a rechazar. Entonces mejor no me abro, ¿no? Huyo de los demás, me escondo, me aíslo de la sociedad. Entonces cuando empezamos a ver esos comportamientos, podemos darnos cuenta que hay algo que está pasando en ti, hay algo que te hace sentir la sensación de que no perteneces, ¿no? De que no estás en el mundo. Lo mismo pasa con las heridas de abandono. La herida de abandono es una sensación muy profunda de soledad, de sentirme completamente solo. Y puede ser como casos como los que te comentaba ahorita de esta madre que tiene que irse a trabajar y deja a su hijo al cuidado de otra persona, me siento profundamente abandonado. Entonces hay una sensación de tristeza profunda, ¿no? Hay una sensación de soledad, de que estoy completamente solo, de vacío. Entonces, cada persona maneja de diferente manera las consecuencias de las heridas de su infancia. Habría que conocer cada historia para poderlos ayudar a darse cuenta de que eso fue lo que vivieron, pero eso no es lo que ellos son, ¿no? A darse cuenta de que lo podemos hacer de manera diferente.
Y ahorita ya hablaste de la de abandono y rechazo, pero podríamos dar como algunas otras, digamos, de las otras tres heridas de la infancia, como alguna guía o como algunos ejemplos de qué pudiera pasar para que quien nos esté escuchando diga, bueno, yo me he sentido así, o tal vez identifiqué que reaccionó de esta manera, tal vez tengo esta herida y que empiecen a buscar ayuda para poderla trabajar. Claro, claro, por supuesto que sí. Yo hablo del abandono y el rechazo porque para mí son primordiales, ¿no? Para mí son como la base. Son, hay algo que yo manejo que es el edificio de la personalidad y es donde las dos primeras y la más importante es la que hace la base es la del rechazo y el abandono, pero por supuesto que después se desprende, por ejemplo, la herida de humillación, ¿no? ¿Y qué es la herida de la humillación? Es cuando hay experiencias donde los cuidadores no nos dieron un mensaje de que éramos suficientes, sino al contrario, de que éramos insuficientes, ¿no? Cuando el mensaje era, no eres suficiente. Cuando éramos criticados, cuando éramos juzgados, cuando algo en nosotros no era aceptable. Y eso nos hacía sentir que no éramos merecedores de amor, ¿no? Entonces, cuando crecemos tenemos dificultades con el disfrute, como que cuando estamos disfrutando de algo nos sentimos culpables. Tenemos temas de autoestima, de baja autoestima. Tenemos dificultades con el autocuidado personal, porque nos sentimos que no somos suficientes, porque nos sentimos de que lo que hacemos no es suficiente. ¿Pero por qué? Porque en la infancia se recibe esta herida de humillación. ¿Y el niño cómo se siente cuando recibe esta herida de humillación? Pues que no soy malo para papá y mamá, no es lo que ellos esperaban que yo fuera, ¿no? Y eso, el sentirme que no soy merecedor de amor, que necesito hacer un trabajo incalculable para lograr tener tu aceptación y lograr ser aceptada por ti, mamá, por ti, papá, pues es un trabajo muy grande. Entonces eso genera en mí una herida y se activa en el momento en que vives una situación que te conecta con esa herida, ya sea a nivel laboral, a nivel personal, a nivel de pareja, con la familia, y tú reaccionas porque esa herida ya está instalada en ti. Por eso te digo, no todo el mundo la podemos tener, ¿no? Puede cambiar. Entonces, si en mi infancia me ridiculizaron y se avergonzaron de mí, aquí se ve mucho el tema del bullying, ¿no? En los niños. Entonces, ¿cómo trato de protegerme en la adultez? Pues en la adultez anulo mis necesidades y me centro en los demás. Porque siento que lo mío no es aceptado, entonces pongo el foco afuera, ¿no? Hay dos emociones que se gestan muchísimo acá y es la culpa y la vergüenza, porque eso me impide aceptarme como yo soy y me impide aceptarme y cuidarme con lo que yo soy, ¿no? Entonces por eso me resulta más fácil cuidar de los demás y proteger a los demás que cuidarme a mí mismo, porque en la infancia me enseñaron que yo no era suficiente, que lo que yo hacía no era suficiente para ti y se avergonzaron de lo que yo hacía. Puede ser un evento muy grande, como pueden ser pequeños eventos que van generando toda una herida dentro de ti. Esa fue la herida de la humillación, ¿sí? Hay otra herida también muy profunda que es la herida de la traición. Y esta herida se refiere cuando alguien importante en nuestra vida, por supuesto en la infancia, los dos entes más importantes es papá y mamá, ¿no? Tuvieron conductas que rompieron con la confianza o con el bienestar que yo de niño debía tener. Y eso puede ir desde no cumpliste con una promesa, me prometías cosas y nunca las cumpliste, tuviste comportamientos que no logré entender en mi infancia, experiencias que yo vi entre la vida tuya y la de mamá y papá, ¿no? Que no fueron del todo buenas a mis ojos, o me fallaste a mí, tu papá, tu mamá, me fallas a mí y yo me siento traicionada, ¿no? Entonces genero control y desconfianza, son personas que tienen una imagen negativa de los demás, son personas pesimistas en el mundo,
porque no hay confianza, ¿no? En la infancia no cumplieron lo que me prometieron. Entonces en la adultez estoy en hipervigilancia constante, no confío en nadie, tengo que controlar todo lo que ocurre a mi alrededor, porque nadie lo puede hacer mejor que yo, que si permito que alguien lo haga, no me van a cumplir, porque fue lo que yo aprendí, ¿cierto? No me gustan las sorpresas, es muy típico la gente que tiene herida de traición, que no le gustan las sorpresas porque es importante tener el control de todo, ¿no? Son personas que son muy exigentes con la relación con los demás, por un motivo muy importante que es, tienen mucho miedo a que no les cumplan o tienen mucho miedo a que les mientan. Entonces es la herida de traición que traigo conmigo. Desde en una infancia puede ser el regalo, los regalos que papá me prometió en cada visita que haría a mi casa y que nunca me trajo. Eso lo puede tener un niño a sus 5, 4 años, en su cabecita, ¿no? Papá nunca cumplió con eso que me prometió. Esto puede generar una herida de traición. Entonces, dependiendo lo grande o lo pequeño que haya sido la experiencia traumática, así va a ser la representación en la vida adulta. ¿Ok? La quinta herida es la herida de injusticia. Esta herida es muy particular porque se refiere a las experiencias de haber tenido cuidadores muy fríos y autoritarios, ¿no? Papás o mamás muy duros, muy controladores, donde todo el tiempo el único objetivo era la búsqueda del poder y los logros. Entonces crezco pensando de que fueron fríos y arbitrarios conmigo, de que el nivel de exigencia fue muy alto, ¿no? Fue injusto para mí. Por ejemplo, vivir en una infancia con necesidades económicas muy fuertes, el niño lo siente como una injusticia porque no pude disfrutar de la infancia, de lo que a mí me gustaba. O puede ser padres que fueron fríos, autoritarios, donde el niño tenía que estar cumpliendo ciertos niveles de exigencia y era todo como muy estricto, y si no cumplía con lo que ellos demandaban en casa, habían castigos severos, ¿no? Entonces, ¿cómo crecemos cuando tenemos esa herida de injusticia? Pues somos adultos que escondemos lo que sentimos. Somos adultos, somos muy sensibles, pero no demostramos, ¿no? Somos personas muy exigentes con nosotros mismos y con los demás. ¿Por qué? Porque crecemos pensando que soy apreciada por lo que hago, más no por lo que soy. Porque eso fue lo que me enseñaron en mi infancia. El nivel de exigencia era tal para un niño de 5 o 6 años que lo único que era importante era cumplir con los estándares, las normas de mis padres. Entonces cuando crezco, pues siento que tengo que hacer mucho para poder ser aceptada, tengo que estar todo el tiempo encima de la raya, ¿no? Para poder ser aceptada por lo que tengo, por lo que puedo ofrecer, y me olvido de mi ser, me olvido de lo que yo soy. Y son personas que les cuesta mucho comprometerse porque siempre tienen miedo a equivocarse. Como el nivel de exigencia es tan alto, mejor no me comprometo, porque si me comprometo me puedo equivocar. Entonces trato de no comprometerme con cosas. Son personas muy exigentes en su aspecto físico. Son personas que se exigen mucho a sí mismas porque tienen que dar la imagen de perfeccionismo. Son personas perfeccionistas que luchan mucho todo el tiempo con lograr ese estándar, ¿no? Como estar siempre por encima del estándar. Por eso mismo, porque el nivel de exigencia en mi infancia fue muy alto. Entonces, si te logro hacer un resumen, es un mundo de emociones, de comportamientos, donde cada herida tiene específicamente la forma como reaccionamos y cómo el cuerpo nos dice que estamos hablando de una herida de la infancia. Pero es súper interesante esto que nos dices, y estoy segura que quien nos va a escuchar puede identificar algunas cosas que tal vez hoy
se estén preguntando pero no saben por dónde buscar y que les resuene para que puedan empezar a trabajar estas heridas de la infancia. Así es de que te invito para que si esto reconecta contigo, pues le des clic en la campanita y lo compartas para que más personas se beneficien de esta información que nos está compartiendo Jazz el día de hoy. Y Jazz, tú siempre estás hablando muchísimo de reconectar con el cuerpo. ¿Por qué es clave en el proceso emocional esta reconexión? Pregunta que me encanta. ¿Sabes por qué? Porque todo pasa en el cuerpo. Todo lo que no hemos resuelto, todo lo que guardamos, todo lo que nos duele, todo lo que no hemos perdonado, todo lo que recordamos con dolor está en el cuerpo. La mejor manera de podértelo explicar es las tensiones, el estrés, las contracturas, los dolores musculares, las migrañas, esa tensión, las crisis de ansiedad, las palpitaciones en el pecho, los problemas digestivos, ¿no? La pesadez en el cuerpo, el desánimo, todo está en el cuerpo. Entonces, podemos entender las heridas, pero esas hay que bajar, esas se quedan aquí. Cuando las entendemos es porque están en la mente. Tenemos que bajarlas al cuerpo, porque el trauma está en el cuerpo. Incluso en nuestra postura, en nuestros hombros, en la forma como miramos al mundo, la forma como nos enfrentamos al mundo día a día, si caminas así, si caminas derecha, si estás todo el tiempo mirando con tu quijada en alto o si no, todo, absolutamente todo pasa por el cuerpo. Entonces, en un proceso de sanación emocional, tenemos que primero entender, que es lo que yo hago con mis consultantes, es primero vamos a entender, vamos a ir a la raíz y luego vamos a pasar al cuerpo, vamos a sentir en el cuerpo en dónde está eso que viviste, que te duele y que no puedes gestionar, pero que vive contigo. ¿Qué te está diciendo ese dolor de garganta? ¿Qué te está diciendo esa sensación de ansiedad en tu pecho? ¿Qué te está diciendo esas noches de insomnio, ¿no? ¿Qué te está diciendo esa pesadez en el cuello, esas contracturas musculares? ¿Qué te están diciendo? Entonces, absolutamente todo lo que vivimos, para que se convierta en un síntoma, tiene que ser algo que viviste en soledad, en silencio, que tuvo una fuerte carga de estrés, que fue muy doloroso para ti, que no lo conversaste con nadie y sobre todo que nunca se solucionó. Cuando todo eso se reúne en una sola, eso se queda como una bola de energía negativa en nuestro cuerpo y eso duele. Y podemos ir acumulando y acumulando y acumulando y como mi misma experiencia lo cuenta, fueron años y años y yo ahora entiendo por qué yo me fui de Colombia para México, estaba buscando respuestas todo el tiempo y ahora estoy en Canadá, ¿no? Y aquí pude darme cuenta desde México en todo ese viaje que yo tenía un propósito que no había atendido y que cuando encontré mi propósito me di cuenta para qué había yo estado viajando durante tantos años y buscando tantas respuestas. Pero eso lo entendí cuando todas esas emociones, cuando todo eso sin resolver, cuando todos esos recuerdos dolorosos y esos traumas de mi infancia se alertaron y reaccionaron y se hicieron evidentes en mi cuerpo. Estaba muy cansada, tenía mucho peso encima y sobre todo tenía mucho rencor. Y el rencor, la falta de perdón, pesa mucho y eso enferma el cuerpo, ¿no? Entonces, por eso yo siempre insisto mucho en que tienes que entrar al cuerpo, tienes que bajar al cuerpo. Una cosa es entenderlo y otra cosa es pasarlo al cuerpo para poderlo transformar, para poderlo sanar, ¿no? Entenderlo está en la mente, sanarlo está en el cuerpo, pero tenemos que combinarlo. Y hace ratito hablaste de que por fin encontraste tu propósito y creo que eso que viviste y esa experiencia tan dura, tal vez tenías que vivirlo para que hoy pudieras ayudar a tantas personas a sanar esas heridas, porque no es lo mismo hablarlo desde lo que vi en el libro, ¿no? Yo soy un claro ejemplo de que eso funciona y que eso sana
y que ahora yo puedo compartirlo, ¿no? Desde mi propósito. ¿Consideras que es así? Sí, definitivamente. Yo no tendría ni la madurez, ni la experiencia, ni el conocimiento. Una cosa lo pude haber aprendido en los libros, como muy bien lo mencionas, pero no tendría la sensibilidad de poder conectar con las personas si eso no hubiera pasado en mi vida. Yo comprendí algo, queridísima Araceli, y es que yo no pude culpar, por muchos años culpé a mi padre por muchas de las experiencias que viví de niña. Y cuando entendí algo que eso para mí fue un antes y un después, y yo un día me dije, ya en este proceso yo dije, ¿cómo le iba yo a seguir exigiendo a mi padre amor? ¿Por qué he sido tan exigente yo con él, exigiéndole amor, si a él no le enseñaron eso? ¿No? ¿Con qué autoridad yo le estoy exigiendo, ámame, a mí, quiéreme, que soy tu hija, si él nunca lo aprendió? Pues cuando me hice consciente de eso, eso transformó mi vida, porque sé que él, en medio de lo que él pudo hacer por mí, lo hizo de la mejor manera que pudo. Y su lenguaje del amor tal vez no era el que yo esperaba, pero en su lenguaje él me estaba demostrando que sí me amaba. Entonces, cuando hice un ejercicio profundo de perdón, es como si me hubiese quitado años de peso encima. Lo entendí, lo comprendí, hice un trabajo de perdón hacia él, pero también un trabajo de perdón hacia mí. ¿Por qué hacia mí? Porque comprendí, Araceli, que a través de todo eso que yo sentía, me estaba haciendo daño yo. Yo me estaba lastimando y mucho, ¿no? Y fueron muchos años. Y entender esto es maravilloso. Entonces, eso que a mí me ha cambiado la vida y que puedo ver hoy a mi padre con ojos de amor y entenderlo y aceptarlo como es, y si la vida me volviera a decir, tienes que escoger un nuevo papá, escogería el mismo, porque sin esas experiencias tal vez yo no estaría aquí sentada hablando frente a ti hoy. Esa sensibilidad y ese bagaje, digamos, que yo tengo, pues lo puedo compartir con los demás y les puedo decir que sí es posible cambiar, que sí es posible transformar tu vida. Pero como estamos enceguecidos en nuestra historia del pasado y nuestra historia de dolor, eso nos desconecta por completo con nuestro propósito de vida. Porque nuestro propósito no es venir a seguir sufriendo la historia de la familia. Nuestro propósito es venir a ser nosotros mismos. Tú viniste acá, yo vine a este mundo por algo, para algo, y tengo algo yo para aportar al mundo. Entonces, todo ese vacío que yo sentía en ese momento de mi vida y que no entendía por qué y por qué yo tenía tantas preguntas, pues era mi propósito diciéndome, hey, atiéndeme, aquí estoy esperando por ti. ¿Sí? No me arrepiento de haber estudiado lo que estudié, pero cuando me hice terapeuta, mi vida cambió por completo. Porque ya está... Encontré mi propósito. Encontré mi propósito y es eso que me motiva a levantarme todos los días, es eso que me encanta compartir con las personas, ver tantas historias de cambio, ver tantos cambios en las personas, ver tantos casos. Yo digo, wow, ¿cómo uno puede apoyar a las personas a que transformen sus vidas, a que se den cuenta que hay mucho más allá del miedo, hay mucho más allá del dolor, del rencor, de la tristeza, de la soledad, de un pasado doloroso. Esa es la antesala y eso lo único que está haciendo es prepararnos para darnos cuenta de lo que podemos ser capaces. Me acordé de una frase que muchas veces me has dicho, que es: tu historia no te define, tus errores te definen, ¿no? Entonces, creo que va muy ligado a todo lo que nos acabas de platicar ahorita. Sí. ¿Y prácticas nos podrías recomendar para empezar a escuchar nuestro cuerpo y empezar a sanar emocionalmente? Hay varias. De las más importantes para mí y que a mí me han funcionado, estar presentes aquí y a la hora, porque vivimos una vida muy atareada, vamos a una velocidad enorme en este nuevo mundo
pero siempre estamos viviendo el presente con las emociones del pasado, es decir, viviendo el presente pero con el miedo, viviendo el presente pero con la inseguridad, viviendo el presente pero con nuestros problemas de autoestima. Entonces, conectar con lo que estamos viviendo hoy es súper importante. Tener una salud integral, es decir, conocer el cuerpo, conocer la mente, practicar la meditación, ejercitar el cuerpo, estar presentes en el cuerpo, es decir, atender cada síntoma. ¿Qué me pasa si tengo una contractura muscular? Revisar qué pasa. Si tengo que ir a un médico, pues me atiendo con un médico. Pero también pensar qué es lo que pasa con este músculo que no me deja avanzar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esto que tengo en la garganta? ¿Qué no estoy diciendo? Sentirte en el cuerpo. Hay muchos ejercicios ahora, hay muchas prácticas de mindfulness, hay muchas prácticas de meditación. Ahorita hay un mercado enorme de cosas y cada persona se puede ajustar a lo que más le beneficie. Pero pienso yo que una de las más importantes es estar presente, pero estar presente en el cuerpo. En el cuerpo. ¿Y qué diferencia hay entre entender una emoción y realmente sanarla? Entenderla para mí está en la mente, ¿no? Yo la entiendo, la comprendo. Sanarla es atravesarla, sanarla es verla. Para mí sanarla es el proceso. Para mí sanarla es, ya la entiendo, la comprendo, pero necesito ver qué voy a hacer con esto, ¿no? Entenderla está en la mente, está en la razón, digamos en la parte racional, pero la vamos a transformar, entonces tengo que bajarla al cuerpo, tengo que sentirla, tengo que escucharme, es decir, en un momento de silencio, una de las prácticas también que puedo sugerir es escribir. Por medio de la escritura podemos descubrir muchísimas cosas y eso también forma parte de un proceso de sanación. Escudriñar adentro de nosotros y sentir en momentos de silencio para poder manifestar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está deteniendo en esto que hay cosas en nuestra vida que no nos permite avanzar, ¿no? Entonces la entiendo, la comprendo, pero necesito bajarla a mi cuerpo, porque la verdadera transformación y la verdadera sanación ocurre cuando baja el cuerpo, cuando empieza un proceso, y el proceso es sanar. Es como, ya encontré la emoción y ahora qué hago con ella, ¿no? ¿Y ahora qué hago con ella? Exactamente. ¿Y qué le dirías a alguien que ha normalizado el dolor emocional desde niño y que hoy pues ya vive en automático con ello? ¿Qué les diría? Desde mi experiencia, yo les podría decir que no podemos normalizar lo que no es normal. Somos un mundo de amor, somos amor, y no es normal sufrir. Forma parte de la vida tal vez, pero quedarnos allí no es normal. Como tú misma lo decías, eso no nos define. Eso es tu experiencia, sí, es la experiencia que viviste. Tal vez para uno es más doloroso que para otros, tal vez alguien podrá decir, no, mi infancia fue maravillosa, no tuve ningún problema, pero hay otras personas que sí hemos tenido una infancia difícil. Entonces, yo les diría que eso no los condiciona para siempre, que eso los prepara para darnos cuenta de que en ese momento estabas sobreviviendo y no te podías defender, pero que ahora tú lo puedes hacer distinto. ¿Y para qué lo quieres hacer? ¿Para qué quieres transformarte? Y entender de que eso que viviste no va a marcar tu vida para siempre. Tú puedes ser una mejor versión de ti. Siempre. Tú puedes descubrir realmente a qué viniste. Todos tenemos un propósito. Y tal vez empezar a buscar nuestro propósito, el sentido que tienes para tu vida, ese sentido que le da tu propósito a tu vida, esa es tu verdadera tarea. Entonces yo les diría eso, que no normalicen el sufrimiento porque no vinimos a eso, vinimos a transformarnos. ¿Y cómo se ve una vida después de sanar? Yo diría que los obstáculos no terminan, ¿no? Las experiencias de la vida siempre se siguen presentando. No puedo decir yo que vaya a ser un mundo maravilloso y hermoso, pero hay algo que cambia en ti, y algo que cambia en ti es la conciencia, la actitud
la aceptación y el control. Para mí eso es básico e indispensable. Entonces, si yo soy una persona que aprendo que a pesar de las dificultades, yo puedo decidir qué actitud voy a tomar con respecto a cierta situación que estoy viviendo. Yo puedo decidir si me engancho con esta situación o no. Yo puedo tener una actitud positiva ante ciertas circunstancias que no son de todo positivas. Y cuando uno sana, uno se da cuenta que siempre tenemos el poder de elegir. Yo elijo cómo me siento con esta situación, tanto buena como positiva como negativa, ¿no? Pero después de sanar uno se siente ligero, uno se siente preparado. Y vaya, no puedo decir que en mi experiencia nunca más volvieron a pasar cosas negativas en mi vida porque no estaría diciendo la verdad, pero el cuerpo está más calmado, el cuerpo deja de enfermar, el cuerpo se relaja un poco, las contracturas, lo físico disminuye y entonces me siento consciente y estoy atento y me doy cuenta que cuando algo está pasando en mi cuerpo es porque algo está pasando en mi corazón. Aprendo a leer. Entonces, después de un proceso emocional, uno aprende a conocerse. Uno aprende a transformarse, a hacer un proceso de autoconocimiento. Y entonces vas a tener las herramientas de lo que puedes hacer y cómo puedes enfrentar el mundo a partir de ahora. Porque ya sabes, ya tienes las herramientas para hacerlo, ¿no? Normalmente un proceso, bueno, yo siempre he dicho y lo he vivido, ¿no? El proceso de sanar a veces no es tan divertido y es doloroso y tienes que ser valiente porque te toca rascarle donde tal vez no quieres o donde no lo quieres ver o enfrentarte a realidades que pues tal vez te van a doler, pero que es importante para poderlo sanar, ¿no? Entonces, ¿qué le dirías a alguien para decirle atrévete a vivir ese proceso porque realmente vale la pena? Y cómo poder lidiar o sostener ese proceso para que no tiren la toalla en el primer momento en donde dices, oye, esto me dolió más de lo que me dolía antes, ¿no? Y que lleguemos al punto final donde digas, ya sané y ahora mi vida es diferente. Sí. Ok, esta pregunta también me gusta porque me parece una pregunta muy, muy interesante, Araceli, y es porque los procesos de sanación nunca son lineales. Nunca. Yo siempre he pensado que es quien decide asumir un proceso de sanación es un valiente, porque abrir la caja negra duele y duele mucho. Por eso, cuando no hemos tenido un proceso emocional, estamos en dolor, estamos en sufrimiento, porque no queremos ver eso, que ha estado ahí siempre, pero que sé que si lo toco me va a doler. Es como la herida, ¿no? Es una herida que está ahí, pero yo sé que si me lastimo con algo, me va a doler, me va a lastimar. Entonces, me la paso con la manita así para que no me toque porque sé que me va a doler. Es igual en un proceso de sanación. Los procesos de sanación no son lineales nunca. Necesitamos ser valientes para afrontarlo. Necesitamos ser constantes y disciplinados en nuestro proceso de sanación. Y darnos cuenta de que sí duele, pero va a pasar. Darnos cuenta de que esto no es permanente y de que la única beneficiada o beneficiado después de pasar y atravesar un proceso de sanación soy yo, ¿no? Hay algo que se escucha mucho y es esa parte de la noche oscura del alma. Y yo diría también que es esa parte donde entre más oscuro estés, porque pronto va a amanecer, a mí eso me encanta. Porque es ese momento clave en que uno piensa que se fue a pique, pero de ahí uno sale. Y sale completamente renovado, completamente con una nueva conciencia, completamente cambiado. Entonces yo le diría a quien quiera atreverse a hacer un proceso de sanación que va a estar bien, que va a ser un proceso que a lo mejor en ciertos momentos no va a ser fácil, pero que eso no es para siempre. Mientras que el dolor sí puede ser para siempre. Vivir en dolor, vivir en rencor, vivir con esa sensación de pasado doloroso, eso sí puede ser para siempre si no nos atrevemos a cambiar. Que se atrevan porque vale la pena.
qué poderoso lo que nos acabas de decir, pero es muy cierto, o sea, yo sí los invito a que se atrevan a sanar y a descubrir porque sí te cambia la vida. Y bueno, ya yo me podría quedar horas y horas y horas, y horas platicando contigo, pero bueno, tenemos que ir cerrando. Y antes de irnos, me gustaría hacerte nuestra pregunta icónica. Si hoy pudieras dejar una sola idea, un solo consejo eh, o algo que pudiera cambiar la vida de la gente que nos escucha, ¿qué sería? Tal vez les diría que se atrevan a descubrir lo maravillosos que son y de todo el poder que aún no han descubierto. Que se atrevan, porque siempre hay algo que está esperando y siempre hay algo que está esperando y que es mucho mejor. Que lo que son hoy, lo que somos hoy, realmente es el inicio, pero esa chispa todavía hay mucho todavía por encenderla, porque cuando nos conectamos con nosotros mismos, cuando nos conectamos con nuestro verdadero ser, somos imparables. Cuando nos descubrimos a nosotros mismos, y eso puede suceder a cualquier edad, es como un despertar cuando nos damos cuenta de realmente para qué estamos acá y realmente cuál es mi propósito y el sentido de que yo en este mundo. Algo pasa, pero nos volvemos imparables. Entonces, atrévanse a descubrirlo, porque cada uno de nosotros tiene algo que nos hace únicos e irrepetibles. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Estoy segura que quien nos va a escuchar va a tener muchísima información de valor. Gracias, Jazz, por acompañarnos. Es un placer para mí, Araceli. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en Mesa Abierta contigo. Muchas gracias y bueno, yo soy Araceli Mesa, gracias por acompañarnos en esta mesa abierta y nos vemos en el siguiente episodio. Si este episodio te hizo pensar, sentir o decidir, suscríbete, dale click a la campanita, compártelo y deja tus comentarios también para saber sobre qué otros temas podemos hablar y bueno, te voy a dejar las redes de Jazz abajo para que puedas contactarla y recuerda, conecta con lo que importa. Nos vemos en el siguiente episodio, bye bye. Esto fue Mesa Abierta con Araceli Mesa, donde la emoción se convierte en tu distinción. Si este episodio te hizo pensar, sentir o decidir, suscríbete, compártelo y deja tu comentario, porque si no conecta, entonces no importa.